Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es acerca de el verdadero arrepentimiento, de lo que consiste el verdadero arrepentimiento. Y podríamos decir, bueno, estamos acostumbrados a oír mensajes así del arrepentimiento por lo regular cuando estamos ante incrédulos y pensamos que ese puede ser un tema que solamente necesita la gente que no conoce de Cristo. Pero déjenme decirle, hermanos, necesitamos entender este tema, no solamente predicar este tema no solamente para los incrédulos, sino dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos que nos decimos ser cristianos, creyentes, nos podemos llevar la sorpresa de que pensemos que nos hemos arrepentido y puede ser un falso arrepentimiento, no puede ser un arrepentimiento genuino. Y mi propósito, hermanos, y mi deseo al predicar estos mensajes no es jamás creerme mejor que los demás o señalar pecados ajenos o ofender a alguien o como darle el dedo en la llaga a alguien, sino porque los amo, porque amamos a nuestros hermanos, deseamos que nadie estemos engañados acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra comunión con Dios, y queremos que gocemos de una comunión plena, dichosa, correcta y gozosa con nuestro Cristo. Ese es el propósito de este mensaje, hermanos, que nosotros podamos examinarnos si de verdad estamos arrepentidos y de verdad estamos teniendo una comunión íntima con nuestro Dios, y también, ¿por qué no?, examinarnos si realmente somos cristianos, si realmente hemos nacido de nuevo, si no estamos engañados. Y esto es importante tanto para usted como para mí, para nosotros los pastores, para nuestro pastor Eliseo, para mí, que vamos a dar cuentas ante la presencia de Dios de sus almas. Y no queremos traer en nuestros corazones la responsabilidad de que no hicimos el suficiente énfasis en esta necesidad tan profunda del ser humano del arrepentimiento. Así que es lo que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Sea usted un creyente de años, un hijo de Dios que tenga muchos años en la iglesia, sea un recién convertido o sea un incrédulo, con el mismo amor le predicamos esta necesidad de un verdadero arrepentimiento. Así que voy a leer de los versículos 16 al 20, que es donde vamos a estarnos situando en este mensaje, pero voy a hacer alusión un poco al contexto que leímos hace ratito. Dice del versículo en Isaías, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Isaías 1, del 16 al 20, dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, vamos a citarnos un poquito en el contexto de este libro de Isaías. Recordemos, en el versículo 1 nos sitúa la época en la que Isaías recibe esta profecía. Dice en el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Recordemos un poquito el contexto histórico de lo que estaba pasando en esta época. ¿Ustedes recuerdan a un rey que reinó cuando todas las 12 tribus estaban unidas? Hubo 2 reyes que reinaron. De hecho fueron 3 reyes que reinaron cuando todas las tribus estaban unidas, pero después de uno de los hijos de estos reyes, el pueblo se dividió, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. ¿Recuerdan? Saúl reinó sobre las 12 tribus. David reinó sobre el reino unificado, sobre las 12 tribus de los hijos de Israel. Salomón reinó cuando estaba el pueblo de Israel unificado, las 12 tribus, ¿recuerdan? Pero con un hijo de Salomón se divide el reino, ¿recuerdan? Esto es importante porque con el reino dividido ya no había un solo rey que dominara sobre todo el pueblo de Dios. Todos los reyes del reino del norte fueron malos, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y solo algunos reyes del reino del sur, que estaba compuesto por Judá y Benjamín, y en Judá, recuerden, estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. Solo hubo algunos pocos reyes
que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, que siguieron la palabra de Dios como David su padre. Y algunos de estos reyes fueron medio buenos, hicieron cosas agradables a Dios, pero casi al final de sus vidas se apartaron, hicieron cosas ajenas a la voluntad de Dios. Hubo reyes que hicieron cosas más buenas que malas, y hubo reyes que de plano se vendieron al pecado y a la idolatría. Pero Isaías profetiza en el contexto de estos 4 reyes, de Uzías a Ezequías. Y en este tiempo, hermanos, era muy común en Israel, en el reino del sur, que como estaban cerca del templo de Jerusalén, donde estaba el centro de la adoración de los judíos, creyeran que por ser ellos de la descendencia, de la promesa del linaje de David, y por estar cerca de Jerusalén, del templo, y por hacer los rituales acostumbrados que hacían en lo que Dios había establecido en su palabra, los sacrificios y todo, creían que de alguna manera estaban viviendo una vida espiritual, pero realmente también al mismo tiempo se prestaban a pecados como la idolatría, el robo, el homicidio, el fraude, la injusticia, entre muchas otras cosas. Y Dios, obviamente, no crean que a Dios lo tenemos contento, por decirlo así, trasladándolo un poquito a nuestros tiempos para que entendamos cómo estaba la situación. No crean que a Dios lo tenemos contento nomás porque venimos a la iglesia, cantamos alabanzas, damos nuestras ofrendas, escuchamos la predicación, saludamos a los hermanos, y porque hacemos cosas que de hecho Dios nos manda que nos reunamos. No hay nada de malo en reunirnos. De hecho, la predicación es el medio de gracia que Dios usa para santificarnos y hacernos más semejantes a Cristo. De hecho, Dios se agrada de la ofrenda del dador alegre. Pero cuando nosotros hacemos todas estas cosas carentes de un corazón correcto ante Dios, no son más que rituales carentes de verdadero significado, y lejos de agradar a Dios, Dios siente repulsión hacia nosotros. Podemos tener una vida, por decirlo así, moralmente recta o religiosa, pero si nuestros corazones estamos fluctuando y nuestros corazones no están en sintonía con Dios, lejos de agradarle a Dios todo lo que estamos haciendo, Dios siente repulsión por nuestras vidas llenas de hipocresía. Esto era lo que estaba pasando con el pueblo, hermanos. De labios honraban a Jehová, pero su corazón estaba lejos de él. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que leímos en el contexto. Y de hecho, Dios aquí utiliza unas palabras muy fuertes que de verdad sí ponen a pensar aquí, a temblar a uno. Porque en el versículo 9 nos dice que si el Señor de los ejércitos no les hubiera dejado un remanente pequeño, como hubieran sido semejantes a Sodoma y Gomorra en su mal, o sea, hubieran sido destruidos por su pecado. Pero en el versículo 10, aquí en este tiempo, hermanos, Sodoma y Gomorra ya no existía, ya había sido destruida. Pero fíjese, en el versículo 10 lo que Dios le dice a su pueblo: príncipes de Sodoma, escuchen la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjese, le está diciendo Sodoma y Gomorra a su propio pueblo. Estas son palabras muy fuertes. ¿Por qué? Porque su maldad se había asemejado a la de estas ciudades que Dios destruyó directamente. De manera que aquí Israel no era en absoluto mejor que estas ciudades que Dios había destruido. A lo mejor muchos de ellos podrían haberse jactado y decir: oh, aquellas ciudades que Jehová destruyó por pecadores. Pero si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, ¿quién de nosotros no estuviéramos exterminados ya? No es sino por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Fíjese, voy a leer un texto en Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5, para que vean un poquito acerca de esto. Deuteronomio 9, del 4 al 5, fíjese lo que Dios le dijo a Israel. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dos razones por las cuales Dios
le había otorgado la bendición de heredar la tierra prometida al pueblo de Israel? Número 1, porque las naciones que estaban ocupando esa tierra eran sumamente pecadoras contra Dios y había llegado el momento en donde Dios actuaría en juicio. Segundo, porque Dios había hecho una promesa inquebrantable en su pacto para con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto abrámico. Dios le prometió que haría una gran descendencia de él y que le daría una tierra y que poseerían esa tierra y que vencerían sobre sus enemigos. Dos cosas que vemos aquí. Dios cumplió esa promesa no porque el pueblo de Israel fuera mejor que las naciones que Dios estaba echando por su pecado, sino porque Dios había decidido escogerlos a ellos para mostrar en ellos su misericordia, no porque fueran el pueblo más exaltado de la tierra. Al contrario, humanamente hablando eran el pueblo más insignificante, pero Dios quiso que fueran su especial tesoro simplemente porque en su amor soberano Él así quiso. Y las naciones que Dios arrojó por medio de los israelitas que conquistaron Canaán, no eran ellos mejores que esas naciones que Dios enjuició. Y aquí vemos un grado de depravación de la nación que se compara con aquellas naciones que Dios los arrojó cuando ellos poseyeron la tierra. Fíjese, los está comparando ya ni siquiera con una de esas naciones de Canaán, con Sodoma y Gomorra, una nación que Dios mismo se tomó la tarea de destruirlos con fuego del cielo. Pero Dios, en su pacto que hizo con Abraham, que es inquebrantable, no los iba a fulminar del todo. Siempre Dios guarda un remanente piadoso en su pueblo por su gracia para seguir cumpliendo la fidelidad de su pacto. No era más que por la gracia, por la misericordia, que Dios no los había destruido del todo, hermanos. Si no, este pueblo ya hubiera dejado de ser al igual que usted y yo. Esta es la realidad. Pero el pueblo había entrado en una situación muy triste de pecado. Y es aquí en el versículo 11 en adelante donde Dios les reprocha todas las actividades religiosas que ellos hacían carentes de valor espiritual. Dios está reclamándoles a ellos. Fíjese lo que dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienen ustedes a presentarse delante de mí para hollar mis atrios, lejos de ser algo desagradable para mí, dice Dios, es algo desagradable. Pregunta, hermanos, aquí, ¿no era Dios quien había establecido el sistema sacrificial de adoración? ¿No leemos el libro de Éxodo? ¿No leemos el libro de Levítico, cómo tenían que presentarse los sacrificios? ¿No estaba haciendo el pueblo eso? Por supuesto, hermanos, el pueblo de Israel no estaba ofreciendo aquí sacrificios, por decirlo así, equivocados. De hecho, si pudiéramos viajar a aquella época, pudiéramos ver a lo mejor que hasta estaban ofreciendo los mejores animales. Estaban haciendo a lo mejor todo al pie de la letra, como decía en la ley de Moisés. Pero el problema aquí no era lo que estaban haciendo, sino el corazón con el cual lo estaban haciendo. Porque Dios les había demandado esa adoración, pero ellos la habían distorsionado desviándose. Y ya eran rituales carentes de significado espiritual porque sus corazones estaban lejos de su Señor. Lo hacían solamente por hacerlo, muchos de ellos por costumbre, muchos de ellos porque creían que haciendo eso Dios tenía que bendecirlos y protegerlos, entre otros motivos equivocados. Pero cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en adoración a nuestro Dios por amor, por gratitud, por su salvación, por su gracia, por su misericordia, podemos caer en esta actitud carente de significado espiritual. Esto es algo muy importante, hermanos, porque si hacemos un paralelo a nuestra situación, hermanos, ¿cuántas veces, y yo hablo empezando por mí, por el que les estoy predicando, cuántas veces cantamos estos hermosos himnos sin contemplar la majestad real de nuestro Dios? Cantamos Santo, 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 y somos indiferentes ante el entender este atributo de nuestro Dios. Cantamos en la cruz lo primero vi la luz, pero ¿realmente hemos visto la luz? Cantamos a nuestro Dios, leemos la palabra de Dios. ¿Está usted consciente de que cuando nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios, está viendo a una persona, está saludando, está amando una persona por la cual Cristo derramó su sangre para redimirla? Un pecador salvado por gracia tiene amor por los hermanos. Está consciente de que lo que estamos haciendo es fuera de lo común. Estamos adorando al Creador, al Rey. Cuando estamos escuchando su palabra, no es la voz del pastor,
sino la voz de la palabra de Dios. Obviamente, cuando los predicadores hablamos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, no cuando decimos nuestras propias ideas, eso no sirve. Tiene todo el derecho de desechar todo lo que yo diga si no está en la palabra de Dios. Es más, tiene la obligación de hacerlo. Pero si nosotros hablamos de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, usted está escuchando la voz de Dios, porque es la palabra de Dios, la autoridad divina. Pasamos por alto estas cosas y venimos y somos indiferentes ante la majestad divina, somos indiferentes ante lo que hemos recibido, somos indiferentes ante el evangelio de la gracia que hemos recibido, somos indiferentes a ese precioso sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz y nos podemos desviar a hábitos religiosos carentes de verdadero sentido. A todos nos puede llegar a pasar esto cuando perdemos el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de nosotros, hermanos? No es el programa, no es el lugar físico, no somos los líderes, no somos ni siquiera nuestra denominación. Nuestro enfoque es Cristo y este crucificado, el único que salva del infierno. Ese es nuestro verdadero enfoque, todo lo demás gira en torno a eso. Y si algo se sale del centro, que es Cristo, no tiene valor. No me traigáis más vana ofrenda. Imagínense que Dios le diga, que usted, un ejemplo, vamos a poner algo novedoso aquí, que usted quiera traer 5,000 pesos de ofrenda en su canastita y usted venga bien dispuesto y que el pastor le diga, ¿sabe qué, hermano? Usted no puede ofrendar. Muchas gracias, no podemos aceptarle su dinero, no queremos su dinero. Que Dios te diga, no me des nada. Pero ¿cómo si fíjate lo que voy a donar esto y no me des nada? ¿Por qué? Porque tu vida es una grosería con lo que tú me vas a dar. O sea, ¿ustedes creen que Dios está más interesado en lo que nosotros le damos y hacemos que lo que hay en nuestros corazones? Con esto tampoco estoy diciendo que a Dios no le agrada lo que nosotros hacemos o damos, pero si lo que nosotros hacemos es como una transacción con Dios, un negocio con Dios, yo te estoy dando, tú me tienes que bendecir, como algunos falsos maestros enseñan, ¿no? Si tú das, Dios está obligado a bendecirte porque tú estás cumpliendo, como si fuera Dios un negociante y pues ni modo, Dios tiene que cumplir porque le pagaste. No hay nada más herético y blasfemo que eso. Nosotros nos entregamos en cuerpo y alma y jamás podríamos pagar y compensar lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, en cuerpo y alma. Él ganó nuestra salvación en la cruz por sus méritos. Nosotros no pudimos haber aplacado la ira de Dios ni satisfacer su justicia con nuestras obras. Él lo hizo. Y por la fe en Él, su justicia nos es imputada. Y solamente porque estamos revestidos de la justicia de Cristo es que somos aceptos al Padre. Esa es la verdadera realidad. Y cuando venimos en adoración a Dios, venimos como pobres, reconociendo que no tenemos nada en nuestra cuenta a nuestro favor y que estamos totalmente a las expensas de la misericordia de Dios en Cristo y dependemos totalmente de su gracia. Somos pobres en espíritu. Esa es la realidad, hermanos. Si usted viene aquí creyendo que porque usted es moralmente bueno, está equivocado, está en el lugar equivocado y está aquí con los motivos equivocados. Solamente hay dos clases de religiosos. Aquellos que se acercan a la iglesia y a Dios creyendo de que porque son moralmente buenos, y aquellos que nos acercamos precisamente porque reconocemos que no somos en absolutamente buenos y que necesitamos de la bondad de Dios para por su gracia poder hacer lo que le agrada, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Somos pecadores, pobres, necesitados, en manos de un Dios grande y misericordioso, y que nos refugiamos tras sus alas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no porque nosotros haya algo de verdadero valor, que Dios diga, no, pues ya no me queda de otra más que bendecir, porque y siguió estos requisitos, estos al pie de la letra,
A ver, ¿leíste de la Biblia todos los días? No, pues ayunó 5 horas, leyó 50 capítulos al día, fue 3 veces a la iglesia, ayudó a 3 viejitas a cruzar la calle, donó tanto a tal asociación. No, pues tú, es mejor, me veo obligado a bendecirlo porque mira, todo lo que ha hecho. Fíjense lo que dice aquí: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, en poquitas palabras estoy harto, dice Dios. Para ahí, ya no finjas que me estás adorando, porque me estás haciendo enojar. Imagínense, es como si Dios nos estuviera diciendo eso. No finjas que me estás adorando, porque me estás haciendo enojar. Para ya tu hipocresía. Dice el versículo 15, aquí yo le estoy agregando esto para que comprendamos un poquito más. Es como como si le añadiera esta leyenda. Si persistes en esa actitud sin arrepentirte, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Imagínense, Dios le está diciendo al pueblo: cuando tú esperes recibir una bendición de mí, no te voy a bendecir. Cuando tú ores, no te voy a escuchar. ¿Por qué razón? Porque no te quieres arrepentir. Llenas de sangre están tus manos, es decir, están llenas de pecado. Hermanos, no hay que autoengañarnos. ¿Cómo podemos acercarnos delante de un Dios infinitamente santo con vidas que son infinitamente impías? Ahora, yo con esto no estoy diciendo que los que estamos en Cristo somos perfectos y no pecamos. Por supuesto que no. No se trata de esto. Aquí el texto no está hablando de gente que no peca. Está hablando de gente genuinamente arrepentida. Un verdadero creyente, hermanos, no es aquel que no peca, sino aquel que con todas sus fuerzas llora y aborrece su propio pecado y no quiere ofender más a Dios, aunque sabemos que no somos lo que deberíamos de ser. No estamos donde deberíamos estar, pero como dijo John Newton, pero por lo menos no somos lo que éramos antes y por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero aborrecemos nuestro pecado. No estamos conformes. Oramos, leemos la Biblia, nos congregamos, pero aún así sabemos que no amamos lo suficiente a Dios como debemos de amarlo y no amamos a nuestro prójimo como debemos de amarlo. Día a día vemos a la luz de la santidad de Dios nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestra grande necesidad de Él, de su justicia, de su gracia. Amén. Somos pecadores que estamos creciendo en nuestro arrepentimiento. Amén. Esa es la realidad, hermanos. No somos personas que ya porque recibimos a Cristo ya no pecamos y ya estamos bien y todos felices y contentos y ya no me tengo que preocupar por nada. Al contrario, mientras más usted conozca a Cristo, más va a ver lo negro de su pecado. Hasta que el pecado no le sepa amargo, Cristo no le será dulce, por ahí dijo un predicador sabio. Hasta que no aprendamos a dolernos de nuestra propia iniquidad, no podremos gozarnos de la dulce gracia de nuestro Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Dios no está aquí cerrando su brazo, no está cerrando su corazón, no está cerrando sus bendiciones al pueblo, sino, por eso aclaré esta leyenda. Si ellos persisten en arrepentirse, ¿y por qué digo esto? Hermano, ¿qué no dice la palabra de Dios que de aquel que le añade le quita? No, hermanos, estoy simplemente descifrando el significado de este versículo. ¿Sabe por qué digo esto? Por lo que dice adelante. Si Dios quisiera destruirlos y de plano no darles una oportunidad de decirles, ya me hartaron, ya no los quiero, ya los hubiera destruido. Pero fíjese lo que les dice en el versículo 16. Bueno, dejen de hacer esas cosas que no me agradan a mí, dejen de adorarme hipócritamente. Ya estoy harto de ustedes en esa actitud. ¿Pero qué creen? Puesto que Dios es grande en misericordia, precioso, hermoso, es infinitamente misericordioso, lleno de gracia y de amor hacia su pueblo pecador. Fíjese lo que le dice en el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios los está invitando a que se reconcilien con Él. Dios les está diciendo, no quiero destruirlos, no quiero que perezcan en su pecado, quiero tener una relación con ustedes, quiero bendecirlos, pero así como te estás acercando a mí en tu pecado sin arrepentirte,
no puedo bendecirte. No puedes tener una relación, una comunión conmigo si estás sin arrepentirte, si eres apático a las cosas santas. Así no se puede. Pero si tú te arrepientes, fíjese lo que nos dice este maravilloso texto, que si nuestros pecados fueran rojos si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese lo que nos está diciendo Dios. A nosotros que hemos pecado contra nuestro Creador Santo, de lo peor, Dios nos está diciendo, si tú te arrepientes y vienes a mí, yo puedo limpiarte y purificarte, hacerte una nueva criatura y puedes tener una comunión plena conmigo. Dios no nos está reprochando nuestro pasado. Dios no le está aquí reprochando su pasado al pueblo. Les está reprochando su falta de arrepentimiento en ese momento. ¿Se dan cuenta? No es que Dios considere a algunas personas más pecadoras que a otros y diga, a este sí lo voy a perdonar porque se mira más bonito, se peinó. A este no porque como que no me gustó su chamarra. A este como que no hace tantas cosas en la iglesia, así que no lo voy a tomar en cuenta. A este sí porque predica muy bonito. Dios no hace eso. Todos estamos cortados con la misma tijera. Lo que Dios nos reprocha es nuestra falta de arrepentimiento. Seamos quien seamos. Seamos el que predica, seamos el que barre, seamos el que se sienta nomás en la banca a oír. Seamos quien seamos, somos iguales. Pecadores que necesitamos de la gracia de nuestro Dios en Cristo. Esa es la realidad de nuestra condición, de todos los que estamos aquí, empezando por el que les está predicando. Tenemos que reconocer esto, hermanos. Somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos. Dios no nos reprocha nuestro pasado, nos reprocha nuestra falta de arrepentimiento, porque Él quiere tener una comunión verdadera con nosotros. Pero no se puede si hay pecado sin arrepentir en nuestras vidas, si no queremos dejar el pecado. Y ahora, bueno, ya hablamos del arrepentimiento, pero ¿en qué consiste este arrepentimiento que Dios le está pidiendo al pueblo? Mire, es bien ilustrativo y bien específico Dios. No solamente les dice, arrepiéntanse, les está diciendo cómo demuestran ese arrepentimiento, cómo arrepentirse. ¿Sabe cómo usted puede identificar si su arrepentimiento o mi arrepentimiento es verdadero? Mire lo que dice el 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejadle de hacer lo malo. Primeramente, abandona tu pecado. ¿Estás fornicando? Deja de fornicar. ¿Estás viendo pornografía? Deja de ver pornografía. ¿Estás en conversaciones obscenas? Deja eso. ¿Estás cometiendo adulterio? ¿Estás robando? ¿O cualquier pecado? Deja de hacerlo. Quita la iniquidad de delante de los ojos de nuestro Dios, que es muy limpio para ver el mal. En otras palabras, detente. ¿Estás haciendo lo malo? Detente, deja de hacer lo malo. ¿Qué es lo que estás haciendo? No sé. Y no tengo que saberlo yo. Analice su corazón, ¿no? Yo no conozco sus pecados. Analice su corazón. ¿Qué estamos haciendo que sabemos que al Señor no le agrada? Analicemos los 10 mandamientos. ¿Estamos siendo idólatras? ¿Estamos adorando a otro Dios? ¿Estamos tomando el nombre de Dios en vano? ¿Estamos deshonrando a nuestros padres? ¿Estamos robando? ¿Estamos matando, guardando rencor a alguien? ¿Estamos codiciando algo de nuestro prójimo? ¿Estamos cometiendo adulterio aún en nuestros corazones con la lujuria? ¿Estamos siendo soberbios? Yo qué sé, hermanos, no sé, no conozco sus corazones. Examinémonos cada uno de nosotros con este mensaje. Pero primeramente, ¿cómo arrepentirte? Stop, para. Deja de hacer lo que estás haciendo que le desagrada a Dios. Bueno, podríamos pensar, ya dejé de hacer esto que no le agrada a Dios, ya me arrepentí. Ahí no termina el arrepentimiento. Vamos a seguir leyendo lo que dice el texto. Dice el versículo 16, quita, para, detente, deja de hacer lo malo. Pero no termina ahí. En el versículo 17 ahora nos dice que lo que hemos quitado de nuestro corazón, ahora lo sustituyamos por hábitos santos. Fíjese lo que dice el versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es decir, no solamente dejes de hacer lo malo, sino ahora aprende a hacer lo correcto.
Ahí es cuando llega el verdadero arrepentimiento. Un ratero no deja de ser ratero cuando deja de robar. Es un verdadero arrepentimiento cuando no solamente deja de robar, sino que aprende a compartir con sus manos con los que tienen necesidad. Un mentiroso no deja de ser mentiroso cuando deja de decir mentiras, sino cuando aprende a hablar la verdad. Un adúltero no deja de ser adúltero cuando deja de engañar a su esposa o a su esposo, sino cuando comienza a practicar la pureza. Un iracundo no deja de ser iracundo cuando se deja de enojar, sino cuando puede aprender a bendecir con su carácter a otros, etc. Sustituye el hábito pecaminoso por un hábito santo y entonces te darás cuenta que realmente te has arrepentido. No nomás es dejar de hacer lo malo, sino es aprender a hacer lo correcto. ¿Tardabas 6 horas en el Facebook, en Netflix, viendo cosas impuras? Ahora, a lo mejor no las 6 horas, pero ya nomás no miras Netflix, ya nomás no estás tanto tiempo en el Facebook. Ahora utilizas tu tiempo para orar y leer la Escritura, hablarles a otros de Cristo y llenar tu mente de literatura sana. Sustituye tus hábitos pecaminosos por hábitos santos. Ahí es donde usted y yo nos daremos cuenta que nos hemos arrepentido. Ahora, quiero aclarar algo aquí. El arrepentimiento es un don de Dios. Dios lo concede. Aquí nomás estamos viendo el resultado para identificar si realmente hemos recibido ese don de Dios. Si decimos que nos hemos arrepentido, no es suficiente con dejar el pecado, es aprender a sustituirlo por hábitos santos. Y ya después que nosotros realmente nos hemos arrepentido de verdad, que la gracia de Dios ha cambiado nuestros corazones por su misericordia, entonces dice el versículo 18, cuando entonces tu corazón haya cambiado, dice Dios, y que de verdad estés arrepentido, y que de verdad hayas abandonado tu pecado, y que de verdad estés obedeciendo por amor mi palabra, por la obra del Espíritu Santo, obviamente nadie puede en sus propias fuerzas, entonces y solo entonces dice, ven a mí, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En otras palabras, si te arrepientes, tú mismo vas a ser beneficiado. Pero si no te arrepientes, va a venir juicio. Y esto es seguro. Hermanos, jóvenes, de todas las edades. Esto es algo muy serio. Estamos aquí no porque no tuvimos nada que hacer y bueno, vamos a la iglesia a ver qué hacemos. Estamos aquí no porque el que está hablando nos está entreteniendo. Lejos sea de mí llegar a ser un payaso en el púlpito para entretener a la gente. Estamos aquí para escuchar la santa palabra de Dios, porque reconocemos que hay un Dios, que hay un cielo y un infierno, y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para podernos dar salvación, para satisfacer la justicia de Dios por el pecado. Por eso estamos aquí. Examinemos nuestro